Bueno, señores, hoy vamos a recibir a un invitado que viene siguiendo de cerca algunos de los temas más calientes de la agenda internacional. Él es el coronel retirado Octavio Pérez, radicado en Miami con una larga experiencia en inteligencia y asuntos políticos y militares del ejército de Estados Unidos. Octavio se ha transformado en una voz clave, te diría yo, para entender qué es lo que está pasando en el Caribe, en Venezuela, en Ucrania y en varios otros frentes donde de alguna manera se están moviendo las fichas pesadas. Ahora, con su mirada directa, sin maquillaje y sin gambetear, como decimos aquí en Uruguay, las cuestiones incómodas, vamos a buscar junto a Octavio Pérez desmenuzar cómo se está reacomodando el tablero geopolítico y qué señales está dando Washington en este momento tan movido para una región bastante calentita. Octavio, muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es un placer recibirte. Gracias por la invitación. Bueno, Octavio, creo que la primera pregunta cae de madura, ¿no? Vos en los últimos días has estado analizando el reciente despliegue en el Caribe de unos 7.000 soldados estadounidenses junto a esos bombarderos B-52, que creo que lo dijiste, drones, como parte, ¿no?, de esta operación Lanza del Sur, calificándolo como un punto de máxima presión, ¿no?, contra el régimen precisamente de Nicolás Maduro. Ahora, ¿cuál crees tú, Octavio, que sería el objetivo final de estas operaciones militares y cómo podrían evolucionar, ¿no?, en el contexto regional? Bueno, mira, todo esto empieza en el mes de febrero, cuando la OFAC empieza. OFAC es la oficina del Departamento de Tesoro que pone sanciones contra diversos países y organizaciones y personas que están haciendo algo ilícito en contra del gobierno americano. En este caso, estábamos hablando del narcotráfico. Ujú. Para poner en perspectiva, el 22% de la droga que entra a los Estados Unidos entra por el Caribe y el 72% entra por el Pacífico. Así que el que quiera entender que esto no es únicamente un problema de narcotráfico, eso es la realidad del asunto. ¿Qué pasa? En febrero se empieza a hablar de sanciones en contra de ciertas entidades. Ya Maduro y sus secuaces se les había puesto en vigila y Maduro tenía cargos preferidos a base directa de ser responsable de intrometer más de 17 toneladas de cocaína en los Estados Unidos, lo que eso lleva a Ujú. cargos y ya estaba sancionado. ¿Qué pasa? Que coincidentemente había un incidente en la embajada argentina donde habían 14 personajes, muchos de ellos americanos o venezolanos con ciudadanía dual, que son americanos venezolanos, y se los sacamos bajo las narices. En menos de una semana se le pone al señor Maduro 50 millones de dólares por la cabeza. En menos de otra semana se llama al cartel de los Soles y el De los cartel soles. Tren de Aragua, más otros 6 carteles mexicanos y otras organizaciones en Ecuador delictivas como terroristas transnacionales. ¿Y qué es lo que hace eso? Lo pone al nivel de Al Qaeda, lo pone al nivel del Talibán. Lo que te quiere decir que no estamos lidiando aquí con que vamos a ir a cambiarle el poder a nadie ni queremos cambiar el país. Estamos en contra de una organización que opera en múltiples países, que está Exacto. haciendo una cosa en contra de los Estados Unidos. En los Estados Unidos mueren todos los años más de 38.000 seres humanos por el fentanilo. Aunque no sea que el fentanilo entre por el Caribe, pero parte de quienes están transportándolo en coalición con los carteles de Sinaloa, de Nuevo León, esos son el Tren de Aragua, el cartel de los Soles. El que no entienda lo que ocurrió cuando los americanos dejaron la base de Manta, cuando vino y hubo el cambio de poder en Ecuador, que se tuvieron que ir y tuvieron que postrarse en Colombia, hacer 5 bases en Colombia para tratar de prevenir el transporte de la droga. Todo ese tráfico se fue
para el Arauca, se fue para la Táchira, el sur ¿cómo se llama? Del lago Maracaibo, donde hay Maracaibo. pistas clandestinas, donde sale la mayor parte de la droga que va a los Estados Unidos mediante Haití, Santo Domingo y Honduras. Entonces, Ujú. estamos hablando de una organización que lleva 25, 30 años haciendo esto. Y llega un presidente a la Casa Blanca y dice, se acabó el cuento, señor, ya esto hay que darle coto. Y empieza poco a poco a Bueno, armar viste, el muñeco. vos estás contando esto y una diputada de izquierda, perdón, senadora de izquierda aquí en Uruguay, dijo el otro día en la Cámara de Senadores de que la intervención de Trump se parece más a las armas ahora, ¿cómo fue En en Irak, el las Golfo, armas. puede ser? En Irak, que se parecen más a las armas de Irak que a otra cosa. O sea, como queriendo decir de que esto es todo un cuento, ¿no? Como que Estados Unidos fue a Irak y no encontró absolutamente nada, que quieren hacer lo mismo con Venezuela. No, y te tengo un cuento sobre eso también, porque yo estuve en la guerra del Golfo en el 91, y punto y aparte, el problema es que Saddam Hussein, admitiendo después que lo sacaron del agujero, como un Sí. perro, en lo que llaman el debriefing, y yo conozco personalmente el individuo que le hizo la interrogación, me dijo, nosotros estábamos hablando de los componentes nucleares porque temíamos que Irán iba a atacar. Entonces, lo que recibían el Mossad, el MI6 de Inglaterra, los Estados Unidos, la CIA, era transmisiones hablando que tengo el dispositivo, tengo la bomba, y todo eso fue una farsa que ellos estaban montando en contra de Irán, pero se olvidó que los servicios de inteligencia de otros países estaban escuchando y por eso estaba el peligro y la gente pensaba que en Irak había componentes de una bomba nuclear, ¿cómo se llama?, de material nuclear. Y había desarrollo y también, ¿cómo se llama?, estudios cómo hacerlo en las universidades y en varios lugares. Pero eso es un punto y aparte para la senadora, que sepa que no era tan, ¿cómo se llama?, eh, pensar que fue en Pajaritos Peñado, que fue una excusa. No, había información que se captó por servicios de inteligencia que se explotó, pero nunca se pudo verificar para quién era la audiencia. Y por eso es Claro. que hubo ese ataque. Pero volviendo al tema como los locos. Cuando tú hablas de este dispositivo que se va montando y de momento traen el portaaviones más grande de los Estados Unidos, el más moderno, cuando tú ves que empiezan a venir dos acorazados cruzando por el canal de Panamá, viene un tercer acorazado que viene también del Mediterráneo, ya te das cuenta que esto es una postura un poquito más permanente. Ya estamos a ley de 20 embarcaciones destruidas, 20 operativos en los cuales 21 embarcaciones destruidas, 87 muertos. Algunos han criticado que son ejecución extrajudicial. Primero, la pauta importante de haber declarado a estos individuos terroristas transnacionales es que no están bajo el Código de Ginebra. No son militantes de un país ni son civiles. Y para aquellos palomos de izquierda que dicen que el pobre pescador que mataron, cuando tú aceptas $100,000 por manejar una embarcación, ya tú no eres un pobre pescador. Si tú y yo vamos a Montevideo en un carro, yo entro a un banco, mato a 4, saco $5 millones y tú nada más que manejas el carro, tú eres un artífice del hecho. A lo mejor te dan 10 Totalmente, años a ti y me dan 50 a mí, pero tú eres totalmente. parte. Así que el pobre pescador que murió no es un pobre pescador, ya se Exacto. convirtió en un colaborador del narcotraficante. Así que para poner esa perspectiva al lado, porque eso es parte de la bobería que estamos escuchando. ¿Qué pasa? Sigue Octavio, aumentando. vos señalaste, creo, vos dijiste en los últimos días que la captura sin incidentes de este, ¿cómo es? Mega petrolero o petrolero, ¿no? Que es parte, dice, Ujú. de una estrategia muchísimo más alta de presión marítima, ¿no? Sobre Venezuela.
Ahora, ¿cómo evaluás vos precisamente, Octavio, el impacto de estas acciones navales? O sea, me refiero a bloqueos, embargos en la economía venezolana, en la estabilidad del gobierno de Maduro. O sea, ¿cómo estás observando vos? Porque este cargamento de petróleo iba para Medio Oriente, por lo que tengo entendido. Parte iba para Cuba primero, la mitad se quedaba en Cuba. ¿Ah, Si sí? los cubanos lo revendían o no, eso estaba en el chart, en la carta de navegación, cuando incautaron el barco. Eh, para ponerte en perspectiva, en el mundo existen 1.300 barcos de una flota llamada la Flota Fantasma. El 50% de los barcos, dueños de esos 1.000, son casi 600 de ellos, son los rusos, de los cuales trafican el petróleo de ellos muchas veces a través de Irán hacia la China, la India y otros países. Del otro, el 10% los tienen los venezolanos. Lo que te quiere decir, hasta 130 barcos están operando, ya sea directamente o indirectamente, sacando petróleo de Venezuela. Cuando tú hablas de los 130 barcos, más de 47 están abanderados en Panamá y sí mantienen la bandera en Panamá. Y son de compañías que están en lugares tan estrambóticos como Benín, como la República Marshall, las Islas Marshall, países que a veces no tienen ni fronteras ni tienen puertos. ¿Por qué? Porque así es que funciona esta flota fantasma. Muchos de los nombres que cambian continuamente durante el año son de barcos que ya fueron astillados. Que no entienda, un barco petrolero tiene un shelf life, o sea, tiene una vida usuable de 15 años y si quieres un poquito más, 20. El barco que se incautó tiene 20 años, lo que lo pone en un peligro porque casi todos estos barcos están con muy poco mantenimiento, son expendable, como dicen los americanos, o sea que si lo perdí y no me importó. Y estás Claro. hablando de una flota que está por todo el mundo cambiando, apagando los transpondadores, que son los que emiten la señal donde se ubican. En el caso de este barco en particular, eh, se sabe que estuvo en el Puerto José desde el 17 de noviembre. Y tú sabes que el transportador, en alguna razón que pudo haber sido que lo sacaron del barco y lo pusieron en otra embarcación, estaba emitiendo la señal en las costas de Guyana, para que tú veas el nivel de sofisticación de estos operativos. El análisis fotográfico, yo que fui oficial de inteligencia en la Agencia de Defensa e Inteligencia del año 83-86, haciendo Corea del Norte, cuando tú haces fotografía satelital, tú estás viendo estos barcos. Cuando tú ves que el barco está 20 días sin entrar a puerto en las afueras, sin hacer nada, ya eso es sospechoso. Si tú Ujú. comparas ese barco de la Claro. flotilla esta fantasma con un barco de la Chevron que está autorizado a operar en Venezuela, un barco de la Chevron que trabaja con PDVSA entra a puerto de 3 a 6 días, carga y se va. Esa es la norma, esa es la eficiencia cuando hay un operativo legal, porque cuesta dinero no hacer nada. Entonces, cuando tú Claro. tienes estos barcos haciendo todas estas cosas dubitivas que de momento se le apaga el transporte, ya eso te levanta anticuerpos. Y sabemos que hay una serie de barcos que están trabajando para Irán, para Venezuela y China, que son los barcos estos. Claro. Por cierto, los barcos petroleros están clasificados por la cantidad de petróleo que pueden llevar. ¿Y cómo se codifican? Se codifican un barco petrolero que puede pasar por el canal de Panamá, uno que puede pasar por el canal de Suez, y ahí tienes 80.000 a 120.000 galones. Los Globtic tankers que hicieron los rusos, que son 600, no sé, más de 600.000 galones, 200 a 300.000 galones. Entonces tú catalogas los barcos y te das cuenta que este mismo barco estuvo en la China en el mes de julio y estuvo en Irán en el mes de agosto y estuvo en noviembre en Venezuela. Y te das cuenta que son los mismos operadores, los mismos personajes. Increíble. La OFAC Increíble. acaba de poner sanciones a 6 compañías
plataformas de estas, identificando el nombre del barco. Este barco ha tenido 3 nombres por lo menos. Cuando tú estás hablando del skipper, también tuvo el nombre de Adisa Sí, y también tuvo el nombre, déjame ver cómo se llamaba, tuvo un tercer nombre cuando estaba abanderado bajo Panamá. Y esto es continuo, esto está pasando en el mundo en todas partes. Ahora, para contestarte a la pregunta, cuando ahora, tú hablas, Octavio, la, la ma- la maniobra de sobrevolar el Caribe con estos bombarderos B-52 que tú creo en algún momento lo dijiste, y un gran grupo naval que interpretó como un mensaje directo, ¿no? ¿Cómo se le dice, cómo le dicen ustedes los norteamericanos? Your face, ¿puede ser? in your face, Bueno, in your face. en your face, ahí está, ahí está. Al régimen justamente de Nicolás Maduro. ¿Qué pretende comunicar Octavio Estados Unidos con estas maniobras y cómo crees vos, cómo te preguntaría, que podrían reaccionar los aliados de Maduro, por ejemplo, Cuba o Irán, que estábamos hablando recién? Mira, primero, ni Rusia puede hacer nada, ni los chinos, que por cierto se han quedado muy callados, aunque estén dando jarabe de pico, como dicen los cubanos. Eh, o sea, Sí, apoyándote verbalmente, que estamos contigo, Maduro, hasta el final. Eso no va a ocurrir porque no pueden desplazar tropas ni pueden hacer nada y no les conviene. Y el que no haya pensado que el presidente Trump se ha reunido con Xi Jinping en Corea del Sur y ha hablado del tema de Venezuela, y el que no piense que las sí, transacciones en Ucrania también tienen que ver con Putin, están muy equivocados. Aquí se está barajeando tratar de estabilizar lo que es la economía mundial. Y sencillamente, cuando tú estás ahora en una posición y el que no crea en la doctrina Monroe, que tiene que ir a los libros para leer lo que fue la doctrina Monroe, este presidente está muy firmemente convencido que eso es una de las cosas que la gente se va a olvidar, la intromisión china en todo Centro y Sudamérica. Tú lo has visto en Argentina, en la estación satelital, lo estás viendo en Venezuela, que hay otra estación satelital, lo estás viendo lo que hicieron en Ecuador, lo que hicieron en Panamá, que han hecho un sí, desastre ecológico con el canal de Panamá, y también en el mismo Bolivia, que encontraron el gas natural, acabaron con el gas natural y dejaron un desastre. Y ahora están haciendo el litio, que pretenden hacerlo también en varios otros países, como Chile y en Argentina. Y endeudar a los países 2 y 3 generaciones. Entonces el problema es más grave que el narcotráfico. El problema es que cuando hay un vacío, entran los chinos y te captan. Está pasando ahora mismo en Colombia con Petro. Desde que Petro tomó la administración, los chinos han entrado, están haciendo el metro de Bogotá, están haciendo una supercarretera en las costas, están metiéndose al punto que no pueden pagar las deudas. Y eso es claro, uno de los claro. problemas graves que estamos tratando de lidiar. Ahora, el problema de Venezuela, cuando tú mandas los B1, los B-52, primero estás adiestrando a los pilotos para la ruta, porque en ningún momento ninguno de esos aviones tiene que sobrevolar el territorio nacional para disparar las bombas. Hoy por hoy los misiles y las bombas pueden ser dirigidas a cientos de kilómetros sin tener que pasar por encima del país. Pero están orientando y están, Con un como tú control dices, remoto. in your face. En otras palabras, te estoy mostrando. Y eso también sirve para ver la reacción de radares, de cómo la defensa reacciona cuando ocurren estos incidentes. O sea que es un aprendizaje para ver cómo se activa. Los rusos, por muchos años, durante la Guerra Fría, salían desde Polonia con 23 divisiones de tanques en lo que se llama Radio Listening Silence, silencio absoluto, nadie habla. Y vienen divisiones tanques. Tú imagínate 1.200 tanques, 1.300 tanques yendo para el estrecho de Fulda en Alemania. Y entonces la OTAN, en lo que reaccionaba, en lo que la gente se iba para las posiciones de combate, se activaban las unidades, ellos captaban y dicen, mira, la primera división va a ser la primera, este va a ir a tal lugar. O sea, que tú aprendes para hacer, cuando tú haces este tipo de ejercicio, de mandar aviones cerca de la frontera, como los F-18 que llegaron el otro día a lo que llaman el Golfo de Venezuela, que es
la ensenada grande que está fuera del lago Maracaibo. Todo eso sirve para no únicamente adiestrar a los pilotos, sino para ver la reacción de los sistemas antiaéreos, del comando de control, quién llamó a quién y quién autoriza a quién. Y eso es importante porque en caso de un ataque, Exacto. lo primero que tú vas a hacer es C3 y 1, comando, control, comunicaciones, inteligencia. Y los misiles primeros que van ahí. Y los Claro. segundos son las antiaéreas. Entonces, toda esta postración, lo que está dándole tiempo al señor Maduro, oye, vete, no hagas un sangramiento de tu país, ya bastante, ya se te acabó. El reloj está a las -5. Te vas ahora y lo dejamos ahí, ¿ok? Ya tenemos un presidente en exilio, tienes a María Corina Machado, que ¿Qué, eso fue una obra increíble, la salida de ella. Se sacó, que para mí es qué es bochornoso. lo que está, qué es lo que está esperando el presidente? Ahora, ¿qué Bueno, está esperando el presidente norteamericano Donald Trump este, con todo esto? La gente, bueno, yo creo que a Latinoamérica en general y el mundo entero desean que lo saquen de una vez por todas, Maduro. sí, pero volvemos a lo mismo. Tú en la diplomacia y en la guerra es la ausencia de diplomacia. Nosotros los soldados tenemos que ir a arreglar lo que los Sí. políticos no pudieron resolver. Y déjame decirte que estar sentado en un desierto 232 días antes de ir a combate no es fácil. Sabiendo que tu familia está sola y que no puedes hablar con ella una vez al mes, etcétera, es bastante cochambroso hacer eso. Y el soldado está habilitado, ok, vamos a combate y dentro de 2 semanas se acabó esto y nos vamos. Y las guerras son fulminantes. Nosotros se llamó la guerra de 100 hojas. Ahora, en Granada duró 2 días, en Panamá duró menos de una semana. Y te estoy diciendo, independiente de la guerra que hubo en Afganistán y la guerra de desgaste que han habido ahora en Ucrania y en el Medio Oriente, nosotros estamos habilitados para resolver Sí. el problema. Y mucha gente quiere esa gratificación instantánea, quiere ya resolver el problema. ¿Qué pasa? Tú tienes que pensar el día después. ¿Qué pasa si de momento Maduro coge un avión y se va? Diosdado Cabello se va por otro lado y Padrino se va por otro lado. ¿Qué ocurre en ese país? ¿Cómo tú controlas? ¿Cómo? Pues mira, tienes que tener todo eso en orden, tienes que planificar el día después. Todavía existen motorizados, existen pandillas, el Tren de Aragua controla varias partes del país, la minería. Tienes Ejército de Liberación Nacional de Colombia metido en el país haciendo todo el contrabando. Tienes elementos Hamas y Hezbollah que controlan comunicaciones, Bueno, cables digitales. Eh, bueno, vos decís, vos decís esto, pero vos decís esto que si Maduro se va. ujú. Pero en este momento, precisamente, Octavio, está teniendo un control muy duro por parte de Estados Unidos. No creo que le sea fácil irse a Maduro y sus secuaces de Venezuela. Y Menos cuidado que los ahora. cubanos no lo quieran que se vayan. Cuidado que la Guardia Petrolera cubana, mandada por La Habana, no quiera que se vaya. No les conviene que se le vaya. Y sean capaces de hasta ellos mismos ejecutarlo. Así que hay tantos escenarios que están en juego. Pero nada más que te voy a dar un par de fechas. ¿Cuándo fue el ataque en la guerra del Golfo del 91? La guerra en tierra. Empezó un mes antes en aérea, bombardeando por un mes. Fue el 15 de enero del 91. ¿Qué pasó ese día? Sí. Luna nueva. ¿Tienes un calendario por ahí para ver cuándo es la próxima luna nueva? 19 de diciembre. No tengo El el calendario senador, acá. bueno, 19 de después diciembre. búscalo, luna nueva. Búscate lo que dijo Rick Scott, el senador de la Florida, hace una semana, antes de Navidad. Así que no es bueno como analista poner una fecha porque mueres con la fecha. Otra fecha que te puedo dar es las elecciones de medio tiempo en los Estados Unidos serán en noviembre de 2026. La campaña política para esas elecciones viene hacia el verano, agosto del 26. Cualquier cosa que vaya a ocurrir, no únicamente en Venezuela,
en Ucrania, en donde quiera que esté en el mundo, Medio Oriente, el presidente tiene hasta el mes de mayo, junio. ¿Por qué? Porque si pierde la Cámara o el Senado, se convierte en un pato tullido, lo que llaman lame duck. O sea que cualquier política extranjera, que básicamente es lo que hace un presidente, porque en este país quien controla las leyes son el Congreso, el Senado y la Cámara. Si tú no tienes la Cámara y el Senado, no puedes ejecutar nada. Y fíjate el punto que llegamos con un cierre de gobierno por 7 semanas, con todo y que tienes control de ambas cámaras, porque siempre hay un palomo izquierdoso o un centrista de estos republicanos que vota con el otro partido. Que es bueno para la democracia, Exacto. que es bueno para que cada uno tenga su propia opinión y ponga su valor. Pero lo que te estoy diciendo es que definitivamente para ponerte las gringolas y los parámetros, esto no va, esto, y estoy hablando Ucrania, Medio Oriente y Venezuela, no va a durar hasta el verano que viene. Eso definitivamente porque se le puede virar la tortilla y no va a tener apoyo de nadie y todo el mundo se va a replegar. El presidente, al hacer de esto, la operación Lanza Sur, Un año un más. operativo, al hacer esto, un operativo, está diciendo, estamos comprometidos a este propósito. Y este propósito ha sido una fuerza de estabilizadora. Ya hay de 7 a 8 millones de venezolanos en todo Centro, Sudamérica y los Estados Unidos. Y hemos visto lo que ha hecho el Tren de Aragua, no únicamente aquí, sino en Chile. El ataque al metro en Chile fue el Tren de Aragua, la gente del Tren de Aragua. Y lo que está pasando en Perú, que hasta los mismos peruanos están diciendo hasta aquí llegamos por estos grupos delictivos que están operando. Claro. Y entonces cuando tú estás viendo esta destabilización y basado en esta destabilización, viendo a los chinos entrando, tomando control de países por décadas, entonces es preocupante. Y los Estados Unidos va a tener una política más comprometedora con Centro y Suramérica. Mira la vinculación de Milei con Trump. Que no, mira, el que no le gusta Milei a Sí. Trump, eso es un problema de ustedes, pero son gente que han resuelto problemas. ¿Cuándo fue la última vez que hubo un presupuesto en Argentina que lo llevó a flote? Son cosas que la gente tiene que ver. Gente que toma medidas austeras, toma medidas que a lo mejor no son muy populares, porque hemos tenido gobiernos de izquierda por muchos años, y estamos viendo ese cambio hacia la derecha, Sí. lo estamos viendo en muchos países del mundo. Así que hay un compromiso para Venezuela, hay fechas Ahora, que hay tú que que vigilar. mencionaste la droga, vos, sí. Te perdí No, ahí te la última preguntaba, palabra. vos que mencionaste la droga recién hace un Mm. ratito, ¿ahora me escuchás? Sí, te escucho. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. Perfecto. Octavio, el tema de la droga, ¿no? O sea, este despliegue que se está llevando a cabo en el Caribe, con esta nueva lucha contra el narcotráfico, que está enfocada, como bien vos sabéis, en el cartel de los soles y en el tren de Aragua, que creo que lo estábamos Ujú, mencionando recién. ujú. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es el rol específico de la inteligencia y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en desmantelar precisamente estas redes criminales dentro de la operación regional, si me aceptás el término? Mm. Pues mira, las dos cosas que mantienen a Maduro en el poder es el dinero, el narcotráfico y el petróleo. Si ahora tenemos un operativo que vamos a incautar cualquier barco que esté tratando de transportar petróleo, ya le estamos quitando 20% de la entrada económica al país. Y lo otro es el narcotráfico, que es la caja grande, no la caja chica. Al tú acabar con el tren de Aragua, porque siempre va a haber alguien que va a ocupar el vacío. Al tú poder, porque eso es otra cosa. Tu país es un país hegemónico. ¿Por qué? Porque tu presidente y tu Congreso
está dispuesto a proteger todo lo que ocurra dentro de tu frontera. Ahora, ¿cómo tú me vas a decir a mí en Venezuela que tú tienes control de lo que pasa en tu país cuando tienes el Ejército de Liberación Nacional, residuos de la FARC, Hamas, Hezbollah, operando impunemente, sacando oro, coltrán, sacando uranio, que esos son otras fuentes de dinero? Al tú quitar todos estos elementos o bombardear, atacar centros de comunicaciones, pistas clandestinas, esperar, como tenemos satélites y tenemos drones que están vigilando, el momento que carguen una avioneta con 2, 3 toneladas de cocaína y venir un misil y acabar con la avioneta en el piso ahí antes que despegue. Eso es un mensaje potentísimo. Cuando tú puedes atacar un laboratorio, ya sea en Colombia o en Venezuela, y le destruye la producción, entonces empieza la demanda a crecer. Entonces empiezan a buscar el alterno. Hay gente que desiste de meterse en ese problema, porque acuérdate, como mencionábamos el caso del pobre pescador, hay mucha gente que son transportistas y nada más que se ganaron, quién sabe, 80 bolívares por una bobería. Pero el problema es ese, que hasta que tú no empieces a darle donde ellos están laborando, ¿por qué esto no ocurre en medio de Caracas? Esto no ocurre en medio de Valencia, esto no ocurre en la ciudad, esto ocurre en lugares remotas, donde tú puedas aislar a esta gente. Que si hay un general del cartel de los soles en una pista comandando y se le dispara un misil, se le da de baja, ¿tú sabes lo que va a pasar? Muchos van a pensar, oye, esto no vale la pena ya, me repliego, me voy. Y esos son los mensajes, y por eso es que el operativo está llegando a este punto ahora, que van a empezar a atacar tierra adentro. Ahora, con los componentes militares que tú tienes allí, tú tienes la capacidad de una extracción. Yo mencioné en un artículo, yo soy miembro del Instituto de Inteligencia de Miami, dirigido por el doctor Marrero. Tú tuviste hace poco otro miembro del instituto que escribe también con nosotros, un artículo sobre una extracción legal, que eso es lo que ocurrió en el Fabián 2013. Calle. Fabián Calle, en Trípoli, en el 2013, sacamos sin disparar un tiro al autor intelectual de los ataques a las embajadas en Tangañika y en Kenia en 1998, un miembro de Al-Qaeda. Para que sepas que los Estados Unidos, no como los judíos, buscan a alguien y no hay tiempo. Cuando se dio la oportunidad, este individuo que ya estaba bajo vigilancia, se acercó a una furgoneta y hay un dron que te puedes ver en YouTube. Cuando lo capturan, lo meten en la camioneta y 24 horas después estaba vistiendo su monito naranja en la corte del Distrito 11 de Nueva York y cargos de vida por los ataques a la embajada. Ese tipo de extracción, con los operativos especiales, con los helicópteros que tenemos en el Iwo Jima, con los infantes de marina, con todo lo que tenemos en este despliegue militar, es posible. No que se vayan a meter en Fuerte Tuna, en medio de Caracas, pero si hace un traspiés Maduro, Padrino, Diosdado Cabello, que se van a una finca que está en una carretera remota, que reporta que el hombre está en un carro camino, todo eso puede ocurrir. ¿Y qué pasa en el momento que tú captures uno de estos 3 individuos? Bien, entonces todo esto está en juego. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir? No sé. Pero está, como se dice, el muñeco está armado. Ahí lo tienes. El robocito está Claro. puesto y está en Puede su ser en lugar. cualquier momento, ¿no? Puede Uno ser en nunca cualquier sabe. momento, puede ser cualquiera el combinado de todo esto que estamos hablando. Y ahí es donde está lo lindo de esto. Se montó un muñeco que tiene toda esta versatilidad de operativos. Y eso es lo importante de lo que tiene que entender. Que no Sí, tenemos tiempo. sí. El tiempo sí lo tenemos porque te dije ya lo que va a ocurrir el año que viene. Pero hay mucha gente que está ansioso, mucha gente que cree que esto va a ocurrir antes de fin de año, antes de Sí. Navidades, porque a la gente le gusta ponerse una fecha límite, que esa es la contabilidad. Y Así lo que que, no se y lo que pasa es que desesperen. yo,
Yo creo que la gente ya está harta de Maduro. Sí, sí, Entonces, sí. claro, ellos ven o anhelan que esto se termine pronto. Ahora, el aumento de los militares ahí en Venezuela, en el Caribe sobre todo, ¿no? Como bien vos sabés, ha generado alertas diplomáticas fundamentalmente en América Latina. ¿Cómo interpretás vos, Octavio, la reacción de países vecinos, por ejemplo, Colombia, Brasil, México, ante este despliegue, ¿no? Y la creciente presión militar norteamericana en la zona, precisamente. Bueno, ya el presidente puso aviso a Petro. Petro es un individuo que tampoco tiene hegemonía. Petro es un individuo que en Colombia entran y salen elementos de dos guerrillas máximas. Él con su plan de paz se ha triplicado el cultivo de la cocaína. Y esto dicho por la ONU, no por los americanos. Por primera vez desde el año 1997 se desertificó Colombia porque no está haciendo nada productivo para erradicar la cocaína. Así que Petro es un individuo que aunque dice que rompe 7 laboratorios todos los días y que han hecho más de 18.000, eso yo me acuerdo como oficial de inteligencia, compañeros míos que estuvieron en la lucha contra el narcotráfico. Uno estuvo despachado en Bolivia y de día lo llevaban a 2 o 3 lugares donde había un laboratorio que ya era infuncionable y lo quemaban. Dice, mira lo que hicimos. Y de noche estaban fabricando 5 laboratorios, el mismo general que lo llevó, porque así es la corrupción en el narcotráfico. Entonces, eso está ocurriendo en Colombia. Colombia es un país que tampoco el gobierno puede controlar lo que ocurre en su frontera. Y cuando tú ves ese tipo de operativo, ¿quién es la Claudia Sheinberg? La hija de un comunista. Claudia Sheinberg a veces tiene problemas Sheinbaum. hasta para hablar. Claudia Sheinberg y Trump le dijo, prepárate tú, porque tú tienes 6 carteles y tú eres la que está procesando el fentanilo que nos estaba matando a nosotros. Así que México todavía está next in queue, que en inglés significa próximo en línea. Y igual que Colombia, y como le dije, Colombia que se prepare, porque a lo mejor se salpica algo de este operativo de Venezuela en Colombia. Porque si hay una red de distribución y si hay algún cargamento camino de Colombia a Venezuela o viceversa, también será un objetivo legítimo en este operativo sobre tierra. Así que por ahí es donde está la cosa. Y como te digo, son países que podrán quejarse públicamente en contra del gobierno americano, del presidente Trump, pero sinceramente son países que son permisivos a lo que está pasando. Dime a mí, ¿qué gobierno mexicano en los últimos 30 años te puede decir que ellos tienen más control de todas las provincias de su país? Cuando hay elementos narcotraficantes que son los que controlan el país. Qué vergüenza tú tirarle, viviendo en una casa de cristales, tirándole piedras al vecino. Y eso, desgraciadamente, cuando los americanos tienen un dicho, dice, consider the source, considera la fuente. México criticando a los Estados Unidos por el operativo. Colombia criticando a los Estados Unidos. ¿Qué tienen ustedes? Ustedes han estado peleando guerrilla por 45, 50 años Totalmente. y tú vas a decirme a mí qué es lo correcto y qué no es lo correcto, y que no funcionaba el plan de erradicación, cuando no has ofrecido nada a tus campesinos y les sirve más continuar cultivando la cocaína. No me venga con cuentos. Así que todas las quejas que vas a oír de estos izquierdosos. Totalmente. Ahora, Ahora, fíjate, Panamá está en juicio. Santo Domingo le permitió a los Estados Unidos la entrada de aviones de carga el otro día. Trinidad y Tobago está haciendo ejercicios militares con los Estados Unidos. Así que no es todo el mundo. Hay gente que dice sí, porque el flagelo de lo que está echando el Tren de Aragua en Trinidad con la criminalidad común ha hecho que la primer ministro de Trinidad dijera, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos. Francia mandó 2 acorazados. Acuérdate que Francia tiene Martinique y Guadalupe, que son bajo el protectorado. Las Antillas holandesas, la sí, Marina holandesa y la Guardia Costera holandesa han protegido y colaborado con los americanos 35 años en la interdicción de drogas.
Así que no es todo el mundo, sí son los izquierdosos de siempre los que causan todo este alboroto, pero ellos no tienen, están predicando la moral en calzoncillos. Yo le digo los zurdos, vos le decís los No izquierdosos. son izquierdos. Me gustó esa frase. Te la voy a copiar, ¿eh? Después no me, Sí. después no me mande factura por las dudas, ¿eh? Octavio, yo creo que, bueno, hemos dado un repaso genérico fundamentalmente de la situación en Venezuela. No te quiero comprometer adelante de mi audiencia, pero posiblemente allá cada 15 días podamos tener un contacto telefónico, un contacto a través de YouTube para poder contarle a la gente cómo viene la mano con todas estas Claro, claro. cuestiones. Sí, Es más, está bien. mirá, me quedó muchísimo material para preguntarte, pero ya va a haber oportunidades. Yo quiero preguntarte más adelante eh, sobre, bueno, sobre la Asamblea General de la ONU, que como vos sabés aprobó, mejor dicho, exigir a Rusia la devolución de los niños ucranianos que fueron secuestrados. Yo creo que te escuché por ahí que vos habías afirmado que no puede existir una paz justa sin esa Claro que restitución. sí, claro que sí. Este, ahí está. Entonces digo, me parece importante hablar de estos temas. ¿Te parece que para la próxima podamos ahondar en estos temas y otros de los cuales consideres vos Claro que sí, sumamente importante? claro que sí, claro que sí. Bueno, Octavio, me encantó charlar contigo. ¿Qué te pareció El la gusto, entrevista? ¿Te el sentiste a gusto es gusto? ¿Te mío. sentiste cómodo? ¿Cómo está No, no, Miami? tranquilo, no, pero mira, mira, yo te diré una cosa, llevo 27 años siendo esto y soy un analista y nunca he comprometido un análisis militar, o sea, pan, pan, vino, vino, negro y blanco. Ahora, cuando Sí, tú me sí. preguntas mi opinión, yo te doy mi opinión y te digo, mira, esto es lo que está Es pasando tu sobre el opinión. terreno. ¿Eh? Y lo que te Exacto, pasa por el es exacto. esto, pero mi opinión es que esto debería ser así, asado. Y por eso soy analista y también a la misma vez comentarista. En el caso tuyo de periodista, tú puedes ser un periodista que nada más que eres diametralmente o singularmente inquisitivo, o puedes ser con opinión. Tienes el derecho a tener tu opinión, porque has vivido en esta tierra y Totalmente. has visto los ciclos de vida, cómo la izquierda y la derecha funcionan en un país y en el mundo. Así que las únicas dos cosas que nos hace a ti y a mí igual es considera la fuente de lo que estás leyendo. Nunca te dejes llevar por un peripé de alguien en YouTube o una cosa circular. Busca tres fuentes que te corroboren la base de lo que estás diciendo. En el caso de la inteligencia usamos inteligencia Lo fotográfica, mismo. electrónica y si acaso una fuente humana. Y con eso tenemos un gran potencial de llegar a la verdad. Pero cuando tú ves periodistas que sacan una causa y se tiran por ahí sin hacer que eso es otra cosa que está pasando en el periodismo, especialmente lo- lo- todos los circulares grandes que han ido, las salas de ediciones han desaparecido. Ya no tiene un experto en crimen común, un experto en tal país, no, ya es, reporta lo que salió hoy y se acabó. Y hoy hablamos de manzana y mañana de pera y pasado de globos. Eso es muy Sí, carente en las noticias. Y todo el mundo le gusta que te digan todo en sí. 5 minutos y cambia de tema. Cuando desgraciadamente muchos de estos temas Totalmente de acuerdo. requieren dedicación completa por años, porque es la única forma que tú vas a saber por qué estamos aquí hoy, porque algo ocurrió hace una semana, que ocurrió hace 3 meses, que ocurrió hace 3 años.